Muy bien, señores. Tenemos en pantalla el código de soldadura estructural del acero AWS de 1.1. Tenemos las dos versiones en español y en inglés. Si es que fuera necesario acudir a alguna de las dos versiones, lo haremos, pero vamos con esta versión en español y vamos a ir hasta el capítulo 6, el capítulo de calificación. ¿Ok? Entonces, vamos a ampliar un poquito esto. Bien, primero quiero dar un panorama general, contexto de lo que es el capítulo 6. Bien, luego ya vamos al tema específico. A ver, estamos en el capítulo 6, denominado este capítulo o sección calificación. Bien, capítulo 6, calificación. Estamos en el código de 1.1, AWT de 1.1, en la última versión 2020. Por aquí el alcance. Ese capítulo, dentro de su alcance, contempla el desarrollo de las siguientes partes. Parte A, requisitos generales. Parte B, calificación de la especificación del procedimiento de soldadura, WPS, que es la parte en la que nos vamos a centrar. ¿Ok? Pero menciono, la parte C contiene los requisitos para las calificaciones de desempeño del personal de soldadura, y la parte D, los requisitos para los ensayos de tenacidad con el péndulo Sharpe CBN, ensayo de impacto. Muy bien, entonces vamos a ir nosotros directamente a la parte B. ¿Ok? Esa es parte A, saltamos un par de páginas y aquí estamos en la parte B. ¿Ok? Parte B del capítulo 6. Por aquí nos va a hablar esta parte B de las posiciones calificadas en soldadura de producción, los tipos de ensayo de calificación, y por aquí como que ya vamos entrando al tema, ¿no? Como que ya vamos entrando al tema que es de nuestro interés. Tal vez nos preguntamos cuál o qué tipo de ensayos mecánicos voy a hacer en mi prueba de calificación de un procedimiento o calificación del WPS. Veamos qué información nos trae el código en ese ítem 6.5. Dice tipos de ensayos de calificación. El tipo y la cantidad de ensayos de calificación necesarios para calificar una WPS para un determinado espesor o diámetro o ambos deben cumplir con la tabla 6.2. Tabla 6.3 para puntas PJP o tabla 6.4. ¿Ok? Nosotros vamos a centrarnos en la tabla 6.2, puntas CJP. Juntas CJP, juntas de espesor completo o juntas de, eh, sí, así se le denomina simplemente, ¿no? Espesor completo o penetración completa, ¿no? PJP es penetración parcial y bueno, tabla 6.4 soldadura de filete. Los detalles de los requisitos de los ensayos mecánicos y NDT individuales se encuentran en las siguientes subsecciones. Por aquí algunos ítems: inspección visual, NDT, doblado de cara, eso nos interesa, de raíz y de lado, 6.10.3.1. Tracción de sección reducida, también es una prueba mecánica. Tracción en todo el metal de soldadura, macroataque. ¿Ok? Entonces, estas son las pruebas en las cuales nos vamos a centrar. Aquí ya el código nos da un listado de los ensayos, de las pruebas mecánicas que van a estar presentes o van a ser requeridas según este capítulo. Hablamos de calificación de procedimiento. ¿Ok? No hablamos, al menos en este tema, de calificación de soldadores, del personal de soldadura. ¿Ok? Acá nos centramos en calificación de la WPS. Bien, entonces vamos a ir a estas tablas. Tabla 6.2 en particular. A ver. Sí, vamos directo a la tabla 6.2. Primero vamos a ver los requisitos del mismo código, los requisitos de prueba mecánica. Luego vamos a ir a otro documento o a un par de documentos que nos muestra cómo hacer las pruebas mecánicas. ¿Ok? Tal vez el mismo código no te dice tanto
cómo hacer las pruebas mecánicas. Lo que te dice nada más es que tienes que hacer tal o cual prueba mecánica, tracción puede ser, doblez, macroataque, ¿no? Pero no te menciona mucho cómo ejecutar la prueba, ¿no? Me parece que tenemos otros estándares, tenemos uno de ellos, lo vamos a compartir, y también un PPT que tiene muy buena información también. Eso lo vamos a compartir. Bien, a ver, vamos a la tabla 6.2. Por aquí está. Es una tabla bastante concisa, sencilla y práctica también de leer, interpretar. Aquí está toda la información. Si uno quiere saber si voy a calificar un procedimiento, un WPS, y alguien se pregunta, ¿qué tipo de ensayo le voy a hacer a ese procedimiento, a esa calificación de procedimiento? ¿Será que voy a usar ensayo de tracción? ¿Será que usaré doblado de cara, de raíz, lateral, etcétera? Tal vez macroataque, ¿no? Entonces, aquí está toda la información. En la parte superior, en el bloque superior, tenemos el ensayo en placa. En la primera columna tenemos el espesor nominal de placa, eh, representado por T mayúscula, la letra T mayúscula. Entonces, el espesor nominal de placa aprobado, es decir, siempre en esa primera columna tenemos lo que se usó en la prueba de calificación. Y siempre hay que separar, ¿no? Lo que se usó en la prueba de calificación versus lo que se va a usar en producción. ¿Ok? No olvidar ese detalle. Una columna o la primera columna nos muestra el espesor que se usó en la prueba de calificación, en el ensayo de calificación, y otra cosa es lo que se puede soldar en producción. Por aquí está. En las dos últimas columnas, en el lado derecho, vemos un mínimo y un máximo. ¿Para qué? Para espesor nominal de metal base calificado. Es decir, si por ejemplo, no pongo un ejemplo nada más. Si yo hice mi prueba de calificación de procedimiento en un espesor de, vamos a decir, 5 octavos, ¿ok? Estamos hablando de 16 milímetros aproximadamente. 16 milímetros lo ubicamos acá. Se ubica entre 10 y 25 en la segunda fila acá. O en pulgadas entre 3 octavos y 1 pulgada. ¿Listo? Entonces nos ubicamos en este rango. ¿Por qué? Porque la prueba de calificación la hice en 5 octavos, en 16 milímetros. Entonces voy a la tabla y me dice que se requieren dos probetas, aquí en la segunda columna, de tracción en sección reducida. Ahora vamos a ver en qué consiste esa prueba. Pero son dos probetas o dos pruebas, en todo caso, dos pruebas de tracción, de ensayo de tracción, de sección reducida. Sección reducida se le denomina al tipo de probeta, ¿sí? Es una probeta estándar que va a tener en su parte central una sección reducida en su diámetro o sección cuadrada o rectangular, podría ser, ¿no? Luego tenemos, ya, para este mismo ejemplo que estamos dando, solamente se requieren entonces dos probetas, ¿ok? De tracción. Doblado raíz no se requiere, ahí está una línea, ¿no? Doblado cara tampoco. Doblado lateral sí. Necesitamos ¿cuántas probetas de doblado lateral? Cuatro probetas, ¿sí? Necesitamos cuatro probetas o cuatro pruebas de doblado o doblez lateral, ¿ok? Estas tres pruebas, las tres son de doblado, pero se diferencian entre sí en que uno es doblado de raíz, es solamente la diferencia es en el tipo de probeta, ¿no? Una es una probeta de raíz, de doblado de raíz, otra es de cara y otra es lateral, simplemente. Entonces se requieren en total dos probetas de tracción de sección reducida más cuatro probetas de doblado lateral, ¿correcto? Ahí están. Total seis probetas, ¿sí? Y eso también tiene que coincidir con los cupones de prueba. Cuando vayamos a la figura que nos muestra los cupones de prueba, vamos a ver que se van a requerir exactamente esta cantidad de probetas de este tipo. ¿Ok? Ya que dimos el ejemplo, vayamos de una vez a la gráfica del cupón. ¿Ok? Ahora vamos a ubicar un cupón de prueba que nos permita soldar un espesor de 5 octavos. Estaríamos acá, ¿no? Entre 10 y 25 milímetros, o 3 octavos hasta 1. Vamos a ubicar un cupón de prueba para calificación de procedimiento.
está un poquito más adelante. Por aquí inician las figuras propias ya de este capítulo 6. A ver, esa primera figura, vamos a ver siempre en el nombre de la figura abajo, 6.5. Ubicación de probetas en placas de ensayo soldadas. Bueno, estos son específicamente para los procesos ESW y EGW, son procesos de soldadura. El primero es electroescoria, el segundo es electrogas welding, pero aplica solamente para esos procesos. No vayamos a usar esta probeta si vamos a usar, por ejemplo, proceso GEMA o FK, ¿no? Eso solamente aplica para estos dos procesos. Pero vamos a la siguiente. A ver. Ya, la figura 6.6 dice ubicación de probetas en placas de ensayo soldadas de más de 3 octavos de pulgada de espesor. Calificación del WPS. ¿Ok? Calificación del WPS. Entonces, esta probeta, perdón, este cupón de prueba. Las probetas son las que se extraen del cupón. ¿Ok? Entonces, este cupón de prueba nos podría servir, ¿no? Para el ejemplo que yo di, ¿no? Si dijimos que se hizo una calificación en un espesor de placa de 5 octavos, ¿no? Entonces, esto dice ensayo de soldadura de más de 3 octavos, ¿no? De espesor. Entonces, esta nos sirve. Pero vamos a ver la gráfica ahora sí. Vamos a ver. En la primera placa de ensayo dice probetas para pruebas de doblado de soldadura longitudinal. Y por aquí probetas para pruebas de doblado transversal. ¿Qué cosa es probetas longitudinales? Son aquellas que están orientadas en el mismo sentido de el eje de la soldadura. ¿Ok? Las probetas se extraen en el mismo sentido del eje de la soldadura. Las probetas básicamente de doblado, ¿no? Las de tracción siguen siendo transversales, pero las de doblez sí son longitudinales. Mientras que estas otras son probetas de doblado transversal. Ahora sí, las probetas, como pueden apreciar, están aquí a lo largo, ¿sí?, de este eje perpendicular al eje de la soldadura. A ver, veamos en esta placa. Si usáramos, por ejemplo, ¿no?, probetas transversales. Entonces, tenemos una probeta de doblado lateral, arriba. Luego viene probeta de tracción de sección reducida. Una. ¿Ok? Vamos contando las probetas ahí. Probeta de doblado lateral es la número 2. ¿Ok? Saltamos esta parte central, luego les explico. Probetas de doblado lateral. ¿Cuántas van ahí? 3. Probeta de tracción de sección reducida. Van 2 probetas de tracción. Y la última probeta de doblado lateral. ¿Recuerdan la tabla 6.2 la que vimos? ¿Cuántas probetas se requerían de doblado lateral? Eran 4. Están exactamente las que hemos contado. ¿Y cuántas probetas se requieren de tracción de sección reducida? Son solamente 2. ¿Ok? Aquí está. Esta es una, así de manera transversal al eje. Y esta es otra, sección reducida, tracción. Entonces, como podemos apreciar, para un espesor de 5 octavos, perfectamente podríamos usar esta placa de ensayo, este cupón de prueba. Y extraemos todas estas probetas. En la parte central hay otras probetas, pero eso se usa solamente cuando hay requerimiento de ensayo de impacto o ensayo de péndulo Sharpe. Bien, y eso es algo similar, excepto que las probetas ahora son longitudinales, pero siguen siendo, a ver, probeta de lado de cara longitudinal, una, de raíz longitudinal, ahí son una y una, de tracción de sección reducida, una, esas son ensayo Sharpe, de cara longitudinal, de tracción de sección reducida y de raíz. Entonces son dos probetas de tracción de sección reducida, dos de raíz y dos de cara, ¿no? Pero este es un caso particular donde se usan las probetas longitudinales. Bien, seguimos entonces. Solamente saltado a esta figura para corroborar que esta placa de ensayo nos muestra la misma cantidad de probetas que me mostraba la tabla 6.2. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces ya lo corroboramos. Y eso es para calificación
como dice el título de la figura, calificación del WPS. Ahí está. Más de 3/8, calificación del WPS. Volvemos a la tabla 6.2. Entonces, hay varias figuras, ¿ya? Hay varias figuras como la que hemos visto, dependiendo de alguna aplicación en particular, ¿no? Listo, ahí tenemos. Tabla 6.2. Ya dimos un ejemplo, ¿no? De que se haya calificado en 5/8. Ahora, veamos esta otra. Dice una y más. Una y más. ¿Cuántas probetas se requieren? Dos probetas de tracción de sección reducida, similar a la anterior. Cuatro probetas de doblar lateral. Es lo mismo. ¿Ok? Excepto que si tú haces una calificación en 1 pulgada, puede ser 1/4 también, 1/8, 1 y media, ¿sí? Pero como mínimo 1 pulgada, si haces la calificación en 1 pulgada, tu rango calificado, es decir, lo que puedes soldar en producción con SWPS es ilimitado. Obviamente como mínimo 1/8, que es lo mínimo que se suelda con este código. De 1/8 a más. Con este WPS, usando esta placa de 1 pulgada, puedes soldar en producción, en fabricación, 1 pulgada, 1 y media, 2 pulgadas, sin límite. ¿Ok? Mientras que el caso anterior, volvamos al ejemplo que di, al mismo ejemplo, se calificó en 5/8, ¿no? Que son 16 milímetros. Entonces, vemos el rango calificado. Dice que va desde 1/8 hasta 2T. ¿Cuánto vale T? Valía 16. 2 por 16 me da 32. O sea, desde 3 milímetros hasta 32 es lo máximo que puedes soldar si hiciste una calificación de procedimiento en 5/8 o 16 milímetros. ¿Correcto? Entonces, ahí está la diferencia. En el espesor que has calificado, eso te otorga un rango calificado. Pongamos un tercer caso, donde la calificación que se hizo, por ejemplo, ¿no? Se hizo en 3/8, exactamente. Puede ser menos, un cuarto, digamos, ¿no? Porque el rango que nos muestra aquí, en el espesor de la placa nominal probada, está entre 1/8 y 3/8. Entonces, supongamos que se hizo una calificación exactamente en 3/8. Estaríamos acá, ¿no? En este rango de espesores, 3/8. Entonces, ahora el T mayúscula vale 3/8. Reemplazamos acá 2 por 3/8. ¿Cuánto nos da? 3/8 son 10 milímetros, ¿no? Nos da 20. Entonces, como máximo, se puede soldar con este procedimiento 2 por 10, 20 milímetros. ¿Qué pruebas se necesitan si hubiese hecho una calificación en 3/8? Dos probetas de tracción de sección reducida, dos de doblado raíz, dos de doblado de cara. ¿Ok? Doblado lateral, en algún caso particular, te lo voy a mostrar aquí en la nota al pie de, aquí abajo. Seguimos. Ya. Ahora ya tenemos la información a la mano, ¿no? Como pueden apreciar, son solamente dos tipos de pruebas mecánicas. El tema del día de hoy, de este webinar, es pruebas mecánicas. Por lo menos ya sabemos qué tipo de prueba mecánica vamos a utilizar. Ya sabemos entonces qué prueba mecánica vamos a utilizar. Puede ser tracción. Ojo que no, hay varios tipos de prueba de tracción, ¿no? Nos pide específicamente tracción de sección reducida. Y la otra posibilidad es que nos pidan pruebas de doblez. Puede ser de cara, puede ser raíz, puede ser lateral. Pero básicamente son dos tipos de ensayo mecánico. Tracción y doblado o doblez. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí creo que estamos claros. Pero, por ejemplo, vamos a ver en el siguiente bloque que está en la parte inferior. Vamos a ver qué tipo de pruebas va a pedir. Eso, ojo que es solamente para estos procesos en particular. ESW, que es electroescoria, y EGW, que es soldadura por electrogas. Entonces, por aquí está el espesor nominal de la placa, el T, que puede ser media pulgada, 1 y media. El espesor T se coloca acá. Según ese espesor, dice, se requieren dos probetas de tracción de sección reducida. Una de tracción de metal de soldadura, que es otro tipo de prueba de tracción.
¿ok? Este primero era tracción de sección reducida. Bien, y esa probeta se ubica perpendicular al eje de la soldadura. Pero aquí nos muestra otro tipo de probeta de tracción o de ensayo de tracción, que es de tracción del metal de soldadura. Cuando dice metal de soldadura, voy a ubicarlo en la página, en la versión en inglés. En inglés, el término es un poquito más correcto. Ahora estamos en la página 161. Ya, por aquí tenemos la versión en inglés y el nombre de la probeta es All Weld Metal Tension, ¿ok? O la palabra all es la palabra todo. Weld, la soldadura. Weld metal, metal de soldadura. Es decir, es una probeta que está constituida toda o íntegramente de solo metal de soldadura. O sea, en esa probeta no hay metal base, ¿ok? Es solamente metal de soldadura. A diferencia que de la otra de sección reducida, ahí sí hay partes metal base y partes soldadura o metal de soldadura. Bien, entonces volvemos a la versión en español. Ya sabemos que esto es una probeta constituida todo por metal de soldadura. Doblado lateral, cuatro probetas, ¿no? Son procesos que tienen ciertas aplicaciones, ¿no? Donde se sueltan grandes espesores. Entonces te piden todas estas probetas. Bien, pero vamos concentrándonos en ese primer bloque. Vamos a ver si tenemos alguna información más por aquí. Bueno, esas son juntas PJP, ¿no? En caso que sea una calificación del WPS, en soldadura de ranura con junta del tipo PJP o penetración parcial. Entonces, aquí también hay algunas figuras para PJP y todos los requerimientos están. Pero seguimos con el tema de las juntas CJP. Este es soldadura de filete. También ahí están todos los requisitos, tipo de pruebas. Ya, por ejemplo, ¿no? Alguien se pregunta, ¿en qué caso usamos macroataque? Macroataque. ¿Será que en este código se usa, por ejemplo, Nick Break, ¿no? Que es otra prueba mecánica? Vamos a ver qué nos dice esta tabla. Tabla 6.4 habla de una calificación de un WPS, pero con soldadura de filete. Y nos muestra el tipo, el número de probetas de ensayo y el rango de espesor calificado. Es una tabla similar a las anteriores, las 6.2 y 6.4, ¿no? Pero específicamente filete. Entonces, ¿qué pruebas hay acá? Por ejemplo, ¿no? Aquí está la cantidad de soldaduras por WPS, acá está macroataque, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un requerimiento de pruebas de macroataque para ese tipo de calificación. Tracción del metal de la soldadura, ¿ya? Doblado lateral. Pues esos son ya los rangos calificados. Los macroataque usamos solamente una calificación de soldadura de filete. En soldadura de ranura no vamos a utilizar macroataque. ¿Qué cosa es macroataque? Una prueba es un ataque químico que se le hace a un corte de una sección transversal de una soldadura, de una junta, ¿no? Se le aplica el ataque químico, luego se hace limpieza y se obtiene una especie de revelado, ¿no? Como un revelado en la superficie que está pulida previamente, ¿no? Ya, esto ya es otro tema, son variables esenciales. Entonces, esa es toda la información que tenemos y es suficiente, según este código, para hacer las calificaciones. Tenemos los tres rangos en los cuales se hacen calificaciones y esos tres rangos calificados. Listo, entonces, ya hemos mencionado los tipos de pruebas, la cantidad de probetas, hemos visto una imagen de una placa de calificación de WPS y con eso podemos manejar el tema de las calificaciones. Hay otras placas por ahí opcionales, ya, pero eso lo dejo para que se lo revise. Pero vamos ahora sí a entregar otra información. Si alguien tal vez no conoce cómo se hace una probeta, un ensayo de tracción, no sabe qué es un doblado de raíz, un doblado de cara o lateral, qué es sección reducida, qué es probeta de todo el metal de soldadura. Entonces vamos a ver un par de documentos, son los siguientes. Bien, ese es un material muy bueno que nos lo compartieron y también lo vamos a compartir a ustedes en el grupo WhatsApp.
Métodos destructivos, ¿ok? O pruebas de métodos destructivos. Es como un workbook donde hay algunos temas en particular. Entonces, por aquí está, ¿no? Es una parte introductoria a los métodos de ensayo destructivos o pruebas mecánicas. Algunas probetas, ¿no? Voy a ampliar un poquito más para que se vea mejor. Algunas probetas, ¿no? Ahí hay probetas de doblez, de Nick Break, no, Nick Break, no, de macroataque, de tracción de sección reducida, de todo el metal de soldadura. Por ejemplo, aquí se ha cortado una junta en T, una facción de una junta en T, ¿no? Para aplicarle, más probable, prueba de macroataque a esta cara donde se ha practicado el corte. Ensayo de doblez, de tracción. Está en inglés, pero tiene muy buena información. Por aquí la mención de que ya el tema de los criterios de aceptación lo indican los mismos códigos, ¿no? Algunos cupones de prueba en placa, en tubo o conducto del cual se extrae, ¿no? Se pueden marcar incluso, ¿no? Cuál va a ser de tracción, cuál va a ser de doblado de cara o de raíz. Esto, por las siglas en inglés, probable que sea root bend, o sea, doblado de raíz, y eso será fade bend o doblado de cara. Esta de tensión o de tracción. Igual en una placa, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una prueba de calificación en soldadura de filete. Se han extraído esta probeta y esta otra, las más pequeñas, que podrían ser probetas para macroataque, ¿no? Y esta que está en la parte central, lo más probable que sea una probeta para rotura de filete, donde se ejerce presión. Ahora vamos a ver unas imágenes, ¿no? Se ejerce presión en esa, ese elemento vertical, de tal manera que se busca romper esa soldadura de filete. Luego se examina la parte quebrada o fracturada. Es una parte introductoria, ¿no? Las pruebas mecánicas. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas que buscamos siempre analizar, estudiar? Son el esfuerzo, la ductilidad, el esfuerzo, resistencia, ¿no? La ductilidad, el toughness, que es la tenacidad, y hardness, que es la dureza. Porque una imagen de un ensayo de tracción. Algunos dispositivos para doblez podría ser. Estas probetas son otro tipo de probetas. Si recordamos en la placa que yo mostré, en una de las figuras, en la parte central había unas probetas de ensayo Charpy, así, ¿no? Ensayo Charpy, CBN o ensayo de impacto. Estas son las probetas de ensayo de impacto que son fracturadas en la parte central por un péndulo o un martillo. Solamente con el requerimiento de ensayo Charpy se aplica, no siempre. Igual con el tema de la dureza, ¿no? Ensayo de dureza, cuando el requerimiento particular de ese metal base o esa soldadura, entonces se aplica ensayo de dureza. Propiedades químicas. Esto, por ejemplo, es una prueba de macroataque que se ha aplicado a esta junta, de tal manera que nos permite ver muy claramente definida la zona SAC, la zona afectada por el calor, ¿no? Entonces, si hubieran discontinuidades como falta de fusión, por ejemplo, o cavaciones, se va a ver claramente, ¿no? Bueno, por aquí ya inicia ya la descripción de cada una de las pruebas mecánicas. Bueno, por aquí tenemos, ¿no? Ensayo de tracción o ensayo de tensión. Bien, entonces aquí tenemos el ensayo de tracción, es un ensayo, una prueba mecánica que se realiza de tal manera que se sujetan los extremos de las probetas, aplicando una fuerza sucesiva, constante, hasta la rotura, hasta que se fracture esa probeta. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Una probeta, la cual se le llama la All Well Metal Tension Test.
prueba de tensión o probeta de tensión constituida toda por metal de soldadura. Entonces, toda esta probeta se ha tomado de una placa, pero solamente de la parte del metal de soldadura. Acá no hay metal base, solamente hay metal de soldadura. Se ha maquinado y hasta darle la forma. Esa es una probeta de ese tipo, ¿no? Así se le conoce en inglés, all well metal. Ese ya es el espécimen maquinado, ¿no? Pero se ha extraído de solamente la parte de pura soldadura. Algunos especímenes pueden tener los extremos maquinados como estos elementos de acá, o incluso roscados. Ya depende del dispositivo o máquina de ensayos con la cual contamos. Y por aquí tenemos el espécimen de sección reducida. Aquí está, ¿no? El espécimen de sección reducida, que normalmente usa una sección reducida, o sea, se dice sección reducida porque empieza con un diámetro mayor, se va reduciendo hasta conformar una parte central y eso sí ya es constante, un diámetro constante. Este diámetro, por lo general, se usa un diámetro de 0,505 pulgadas, media pulgada aproximadamente, y otros diámetros menores. Por aquí ya se va indicando el procedimiento, cómo ejecutar la prueba de tracción, ¿no? Entonces, por aquí se indican los 5 especímenes, o en todo caso los que requiera el código, ¿no? Aquí es algo, es un documento genérico, digamos, que te muestra solamente los formas, cómo se aplican las pruebas mecánicas, pero no, aquí no te va a mencionar nada sobre los criterios de aceptación o la cantidad de probetas, ¿no? Sino que te muestra de manera general solamente cómo se aplica el método. Entonces, lo que se hace es tomar las probetas, se los coloca en un soporte ya prediseñado para estos efectos de aplicar dos marcas, ¿no? Entonces, aquí se va a aplicar las marcas que se conocen como las marcas de calibre. Esta marca de calibre son para indicar la longitud inicial y esa marca de calibre están dentro de la sección reducida si usamos esa probeta. Se sujeta las mordazas, por medio de las mordazas, el espécimen, como está haciendo aquí el operario, y luego ya, una vez sujetado correctamente por las mordazas del equipo, se va a aplicar la fuerza requerida según el tipo de prueba que estemos aplicando. El ensayo de tracción es bastante sencillo de eso, para aplicar y calcular el, el esfuerzo de tracción, ¿sí? El estrés, como dice aquí, que se mide en PSI, es simplemente la división de la fuerza, que se mide en libras, o puede ser en newtons si medimos en el sistema internacional, pero en el sistema americano la fuerza se mide en libras, dividido entre el área. Esto es pulgadas entre pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Si fuera en el sistema internacional, dividimos newtons entre metros cuadrados. Entonces, dado que el cálculo necesitamos el área también es fórmula básica de matemáticas, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 nos da el área. Si usamos esta probeta estándar, digamos, la de 0,505 pulgadas, media pulgada aproximadamente, al cuadrado por 3,14 que es pi, entre 4 nos da 0,2. ¿Ok? 0,2 nos da, ese es el área. Eso sería 0,2 pulgadas al cuadrado, unidades de área. Entonces, ¿cómo era la fórmula? Ahí está nuevamente, la fuerza sobre el área. En este caso, tenemos como dato inicial que la fuerza es 5.000
entre lo que obtuvimos por aquí, punto 2 pulgadas al cuadrado, y tenemos libras sobre pulgada al cuadrado. Es lo mismo que PSI. El resultado nos da 25.000 PSI de resistencia a la tracción. Bien, entonces, una vez que hemos obtenido el esfuerzo de tracción, la resistencia a la tracción, entonces podemos trazar una gráfica, o bien la computadora también lo puede hacer, ¿no? Esta gráfica se le conoce como la gráfica esfuerzo de formación. Eje vertical, esfuerzo, deformación, eje horizontal. Entonces, esta gráfica en realidad nos da bastante información sobre el material, ¿ok? Su comportamiento, hasta incluso, o sea, no solamente la resistencia, ¿no? También nos da el valor del límite de fluencia. ¿Qué es el límite de fluencia? Es cuando el metal pasa de la zona elástica a la zona plástica. Y eso es algo importante para efectos de diseño. ¿Qué otra información nos da? Yo por aquí hay una lista. Ahora lo vemos en un momento. Ya, esta es la curva de esfuerzo de formación. Estrés, strain. Esfuerzo en PSI de formación es una ah, medida adimensional, porque se mide en pulgadas sobre pulgada o en metro sobre metro o centímetro sobre centímetro. Por eso se dice que es adimensional. Bien, entonces aquí tenemos la curva de esfuerzo de formación. Más o menos por este cambio, esta pequeña curvatura, se ubica lo que se conoce como el límite de fluencia. El límite de fluencia es un valor muy importante en diseño porque, como dije, a partir de ese punto ya el comportamiento cambia. Como pueden apreciar, ya no es una línea recta, sino que el material tiene un comportamiento que dice plástico. En la zona de la línea recta es un comportamiento elástico y en la zona curva ya es un comportamiento plástico. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de conocer este valor de límite elástico. Aquí está, ¿no? Límite elástico, porque ahí termina justamente, ¿no? La zona elástica, se conoce también como límite elástico. Yield point es el punto de fluencia, ¿no? Es un punto bastante cercano al límite elástico, ¿no? Están ahí prácticamente en la misma zona. Aquí donde dice ni es el cuello, es decir, cuando la probeta ya empieza a deformarse de tal manera que ya no vuelve a su posición original, entonces ahí se forma este cuello, ¿no? Este cuello, esta estricción. Este es un caso particular, ¿no? Se usa mayormente para materiales que son un tanto frágiles, ¿no? Donde no es tan fácil determinar o identificar este límite de fluencia, el GL point. Entonces se usa la técnica conocida como offset, ¿ok? Que se trata de una paralela a esta línea amarilla y donde intersecta con la línea curva amarilla, entonces ahí se ubica el límite de fluencia o el punto de fluencia. Obviamente, hay una distancia ya preestablecida, ¿no? Entre esas dos líneas, que mayormente es el 2%. Esa es la técnica que les acabo de mencionar, ¿no? La técnica del offset, solamente para ubicar el límite de fluencia. Otro ejemplo nada más, si es que la fuerza hubiese sido 8.000, no, ya no 5.000 como fue el primer ejemplo, sino 8.000 libras entre punto 2 me da 40.000 psi. Y por aquí este punto, en la parte superior, se conoce como el esfuerzo último de tracción o simplemente resistencia a la tracción. ¿Cómo se determina el esfuerzo último, el UTS, esfuerzo último de tracción? Dividiendo la carga máxima entre el área. Bien, aquí tenemos, digamos, después de ejecutada la prueba, se obtuvo esa probeta ya que está partida prácticamente en dos, ¿no? Se fracturó esta probeta y finalmente ya tenemos los datos en la computadora, ya tenemos la curva
de esfuerzo de formación, pero eso no es todo lo que nos da como información esa prueba mecánica. Es que también hay más información que vamos a encontrar después de la prueba. ¿Qué otra información nos da? Sí, como pueden apreciar, aquí se ha vuelto a unir, ¿sí? Se ha posicionado solamente estas dos piezas de la probeta original, que ya está estirada, rota, se las ha ubicado nada más para medir la, la longitud final, ¿no? Entonces, esta longitud final la vamos a utilizar para hacer el siguiente cálculo. Hay un valor importante que necesitamos también, que es el porcentaje de elongación o porcentaje de reducción de área. En este caso se ha hecho el cálculo, se ha tomado la longitud final menos la longitud inicial, dividido entre longitud inicial, lo multiplicamos por 10 y nos da el 20% en este. ¿Cuánto era la longitud inicial? 2.4 menos 2. A ver, esto es longitud final, perdón. Longitud final es mayor. 2.4 menos 2, que era la longitud inicial, entre 2 nuevamente, por 100 me da 20%. Es decir, el porcentaje de elongación es 20%. Necesitamos ese dato, por ejemplo, para ver qué tan dúctil es el material, qué tanto está estirado. Y algo similar hacemos para hacer otro cálculo que se llama el porcentaje de reducción de área. Y la fórmula es similar, ¿no? Área final menos área inicial dividido entre el área inicial por 100. Entonces, acá es punto 2, área final, que es menor, ¿no? Menos punto 113, que es el área inicial, entre punto 2 nuevamente. Multiplicado por 100 me da 43% o 43.5% de porcentaje de reducción de área. Estos dos factores específicamente nos van a mostrar qué tan dúctil es un material. ¿Listo? Tenemos, se usa también estas pruebas mecánicas, esta prueba de tracción, cuando se hace una verificación de consumibles, ¿no? Eso básicamente para los fabricantes de consumibles están obligados a hacer esas pruebas. Y aquí tenemos la prueba de tensión de sección reducida. Las probetas que se han tomado justamente del cupón de prueba, ¿no? Las probetas que se extraen cortadas acá, luego simplemente se le va a dar esa forma, ¿no?, de sección reducida. Los cálculos serán similares en realidad, ¿no? Salvo que ya el área ya no va a ser un área circular, sino un área rectangular. Y aquí es más fácil todavía el cálculo, donde se va a hacer una multiplicación del espesor por el ancho nada más. Ya tenemos el área. El resto de cálculos es similar. Bien, entonces ahí termina la primera prueba, tracción de sección reducida. Bueno, tracción en general. Esta es una prueba de impacto, por ejemplo. Ya, no vamos a entrar en esa prueba, pero una mención rápida nada más. El ensayo de impacto lo que mide es la tenacidad de un material. Este es el equipo, la maquinaria, que consta de un péndulo, un martillo, que va a impactar. En este soporte está esta probeta, la probeta de ensayo Charpy B-Notch de impacto. Medimos la tenacidad. Está la probeta, ¿no? 5 o 6 especímenes, depende del código, lo que requiera, ¿no? Algunos tipos de muesca. Entonces, las probetas de ensayo de impacto lo que contienen es básicamente una muesca, ¿no? Se aplica el impacto por detrás de la muesca. Esta probeta va a partirse en dos. Va a fracturarse y lo que vamos a examinar es la superficie fracturada. Ya el tema el cálculo o la lectura en todo caso es la energía absorbida. Las probetas, y lo que se va a analizar son las superficies fracturadas, ¿no? Y se va a determinar si el material es relativamente dúctil o frágil en todo caso. Bien, avanzamos un poquito más. Bueno, algo rápido por acá. Por ejemplo, aquí vemos dos probetas, ¿no? Esta probeta tiene un cierto estrechamiento, ¿sí?, en los bordes. Es decir, que
Este material podría ser más o menos relativamente dúctil, ¿no? Porque antes de romperse, ha sufrido una deformación. Pero esta no, esta otra probeta está prácticamente cuadrada, ¿no? O sea, el impacto, la rotura ha sido súbita. Pues no ha dado tiempo a que se deforme siquiera la probeta. Por aquí hay otras pruebas de impacto, pero vamos a ir a la prueba de doblado, con eso culminamos. Por aquí viene, en este tópico 4, las pruebas de doblado guiado. El principio básico de la prueba de doblado guiado es determinar la solidez y la ductilidad del metal de soldadura por medio de el doblez o doblado o curvado de un espécimen que toma la forma de U. Luego se va a evaluar la superficie convexa, en este caso, ¿no? La parte convexa. Y bueno, ya habíamos visto el cupón de prueba, del cual se extraen tiras planas originalmente, ¿no? Pero luego esas tiras planas van a tomar esta forma de U, ¿no? Y aquí aprovecho esta imagen que está eh, muy bien detallada el tipo de probeta, ¿no? Por ejemplo, esta es una probeta de doblado de raíz, ¿sí? Y esta es una probeta de doblado de cara. ¿Por qué sabemos de eso? Porque el lado de la cara está en la parte convexa. Y aquí el lado de la raíz está en la parte convexa. Entonces, dependiendo cuál lado se ubica en la parte convexa, le denominaremos, en este caso, probeta de doblado de raíz y a esta otra doblado de cara. ¿Ok? Bueno, ahí están las probetas, ¿no? Por lo general, estos bordes se redondean, pero los códigos establecen por lo general una curvatura máxima de 3 milímetros, ¿no? Esta pareciera que está muy ovalada, ¿no? Los bordes me refiero, ¿no? Tipo de prueba de doblez, ahí está, ¿no? Doblado de cara, transversal, de raíz, transversal, de lado, transversal, y tenemos la longitudinal de raíz y longitudinal de cara. Las, los especímenes que se extraen del cupón de prueba. Los códigos más o menos coinciden en que el ancho de esa probeta debe ser 6 pulgadas como mínimo. Puede ser más. No hay problema en que sea 6,5, 7 pulgadas. Muchas veces depende del dispositivo con el cual contemos para el doblado. Bien. Esos detalles del ancho, del espesor, todo eso ya lo indican los códigos, ¿no? Entonces, hay figuras incluso, ¿no? Para cómo se preparan estas probetas. Antes de retiro de las probetas, o en todo caso, también podría ser después de cortarlas, no tanto que se puede, ¿no? Sino que los códigos indican que se debe esmerilar, se debe eliminar ese refuerzo, ¿no? El refuerzo del lado de la cara y también el backing, que es el caso que usa una junta CJP, ¿no? El dispositivo de prueba de doblado es bastante sencillo. Son dos rodillos, pueden ser dos hombros, le llaman también a estos elementos, sobre el cual va a reposar la probeta recta, plana originalmente, luego se aplica la fuerza y eso le va a dar ya la forma de U. A ver, por aquí tenemos una probeta de doblado de lado, ¿no? Se puede también, dentro de un procedimiento, aplicar una prueba de macroataque a la parte de la parte convexa, la parte convexa, ¿no? Con el fin de visualizar solamente, ¿no? Visualizar de una forma eh, más nítida si hubiera en algún caso una discontinuidad, ¿no? Entonces, si te gusta la prueba de macroataque, va a ayudar, pero no es un requisito. Pero aquí claramente pareciera que hubiéramos usado una prueba de macroataque para
una mejor visualización, ¿no? Pero claramente lo que sí se ve es que esta es una ranura en V, ahí está, más o menos se marca la línea de fusión y se aprecia también más o menos ahí la zona TAC, la zona afectada por el calor. Y es una probeta doblado de lado, ¿no? Por la ranura en V. Este es el caso de probetas longitudinales, ¿no? Como vemos, algo similar en los gráficos. Pues las probetas longitudinales tienen esta característica, ¿no? Que el eje de la probeta coincide con el eje de la soldadura. Y esta sería una probeta de doblado longitudinal. Siempre lo que vamos a evaluar, según los códigos, es la parte convexa. Nuevamente, el dispositivo de pruebas, hay varios tipos. Las dimensiones del dispositivo también están dados en los códigos, por si acaso. Y aquí lo que finalmente analizamos son los resultados de las pruebas, en este caso prueba de doblez, y vamos a analizar la superficie convexa. Y vamos a ver si es que hay alguna discontinuidad. Ojo que no necesariamente si es que hay una discontinuidad se rechaza, sino que hay que medir esa discontinuidad, ¿no? Entonces los códigos, y lo podemos ver en un momento también, ¿no? Te indican cuál es el máximo, la máxima longitud de cada una de estas discontinuidades. En algunos casos también hay que sumar, ¿no? Hay que sumar, porque podría ser que pase el primer criterio, es decir, de manera individual pase, esté por debajo del criterio de aceptación, pero en la sumatoria tal vez excede, ¿no? Y aquí está. Acá hay una discontinuidad muy marcada, ¿no? Claramente, si estas probetas por lo general tienen un ancho que varía entre 19 y 38 milímetros, dependiendo del espesor de la placa. Entonces, esto podría tener unos 5, 6 o 7 milímetros, ¿no? Podría ser. Discontinuidades que normalmente podemos encontrar, falta de fusión, porosidad, inclusión de escoria y algunas otras más, ¿no? Grietas incluso, ¿no? Pero en general aquí se mide como discontinuidad, ¿no? O sea, el código no dice específicamente que midas si es poro, si es grieta o si es falta de fusión, sino que simplemente ubica la discontinuidad, la mides y no debe exceder, en este caso, de 3 milímetros. Ahora vamos a ver el criterio de aceptación. Por acá una más, ¿no? Ahí están las discontinuidades, en todo caso un acercamiento. Y es lo que se mide, ¿no? Ya por aquí hay una parte de preguntas. Dejamos eso entonces. Volvemos al código, como si ya terminamos. ¿Ok? Ya, por ejemplo, aquí en el ítem 6.10.3.3 nos muestra ya los criterios de aceptación para la prueba doblada, ¿no? Habíamos mostrado unas imágenes donde habían en la parte convexa de la probeta unas discontinuidades. Entonces, eso aplica lo siguiente. Para su aceptación, la superficie no debe tener discontinuidades que excedan las siguientes dimensiones. Un octavo, 3 milímetros, medidas en cualquier dirección sobre la superficie, ¿no? Entonces, si medimos de manera individual, ¿ok? Nos estamos refiriendo, por si acaso, vuelvo a esta documento, a esta discontinuidad. Hay que medirlas. Primero, de manera individual, una por una a una. Entonces, ninguna debe exceder 3 milímetros, un octavo. Si una excede 3 milímetros, ya te rechaza esta probeta. Entonces, vuelvo a lo que dice el código. Entonces, 3 milímetros medidas en cualquier dirección. Segundo criterio, 10 milímetros, la suma de las dimensiones más grandes de todas las discontinuidades que excedan un 32, pero inferiores a un octavo. Es decir, medimos solamente las que tengan
más de un 32 o un milímetro, pero que sean menos de 3 milímetros. Entonces, podría ser el caso, por ejemplo, ¿no? Que estas midan una 2.5, otra mida 2.8, otra mide 2.9, ¿no? Entonces, ninguna excede 3. Entonces, pasaron el primer criterio, ¿no? Ninguna excede 3. Pasaron el primer criterio. Ahora vamos con el segundo criterio, ¿no? 2.5 más 2.8 más 2.9, ¿no? Entonces nos da más o menos, a ver, tenemos 8.3, 8.2, 8.3 ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces la sumatoria tampoco excede 10 milímetros, ¿ya? Si hubiera una cuarta, ¿sí? Si la suma de estas tres es 8.3, pero hay una cuarta que tiene 2 milímetros, ¿no? Entonces, ya ahí sí excede, ¿no? 8.3 más 2, 10.3, ahí se rechaza. Entonces, este es el segundo criterio. Y el tercero es un cuarto de pulgada, 6 milímetros, la grieta máxima de esquina, excepto cuando la grieta de esquina resulta de la inclusión de escoria visible en otra discontinuidad de fusión, en cuyo caso se debe aplicar máximo de 3 milímetros. Entonces, ese es un caso particular donde lo que se mide son las discontinuidades del tipo grietas de borde, se llama. Acá no hay presentes, pero esas mayormente están aquí. Grietas de esquina se llaman, ¿no? O de borde. Están por acá, justo en el borde, ¿no? Esto se evalúa según el tercer criterio. Listo, señores. Y culmino con lo siguiente, ¿ya? Aquí tengo, a ver, este de aquí, este documento, ¿ya? Esto solamente le muestro para que usted conozca que si necesita saber más detalle de dónde encuentra información para hacer las pruebas mecánicas, este es el estándar adecuado, que es el estándar AWS B4.0. ¿Ok? Entonces dijimos que los códigos no dan mucho alcance sobre cómo aplicar el método, pero ese estándar sí. Es un estándar el mismo AWS, en este caso B4.0. Entonces, esto también lo podemos compartir. Ahí están todas las pruebas mecánicas que usted necesita saber cómo aplicar. Le muestro nada más el índice, los contenidos de este documento. Ahí está. Prueba de tensión, pruebas de corte, pruebas de doblado. Y aquí sí está mucho más detallado, con todos los detalles. Pruebas de fractura y de tenacidad con muesca, pruebas de dureza, pruebas de rotura, en caso de nick break y rotura de filete, pruebas de soldabilidad y algunas pruebas específicas. Y aquí sí ya te da toda la información. Ahí tienen todo el documento, el tipo de probetas que se usan, dimensiones incluso de la probeta, todo está acá, ¿no? La de sección reducida, la de todo metal de soldadura, longitudinales, transversales. Pues aquí ya está toda la información que se lo revise. Y continúa, ¿no? Eso, por ejemplo, son los dispositivos para las pruebas de doblado. Se puede incluso fabricarse un dispositivo para prueba de doblado, puede ser, respetando estas medidas, diámetros de los hombros, del punzón o el émbolo, todo ya está dado. Otros dispositivos de doblado guiado puede ser ese tipo envolvente también, para conformar la U. Entonces, aquí está toda la información, ahí están las probetas, ¿no? El ancho, los espesores, la preparación de los bordes, toda la información está acá. Lo que se devasta para quedarse solamente. Aquí, por ejemplo, se ha devastado, por lo que está en línea punteado, se ha devastado la parte de la raíz para quedarse con la parte de la cara. Y aquí se ha hecho el inverso, ¿no? Se ha devastado la cara para quedarnos con el lado de la raíz. Por eso, esta es una probeta de doblado de raíz, root bend. Y la de arriba es una probeta de doblado de cara. Entonces, claramente ahí está toda la información. Doblado de lado, todo eso acá. Bien, señores. Entonces, con eso cerramos la parte positiva para compartirles una información importante en estos momentos también. Y la siguiente. Estamos nosotros hemos programado un curso, un programa en realidad,
Más que un curso, es un programa el cual hemos llamado especialista en el código AWS 1.1. Inicia el 14 de noviembre, estamos a 4 días de iniciar. Hemos venido promocionando este curso, este programa, por más o menos 3 a 4 semanas. Ya tenemos algunos alumnos inscritos y cada vez que hacemos un webinar como este, damos siempre un beneficio para todos los participantes que han asistido y que se han quedado hasta la parte final. Bien, es un programa bastante completo. Ya lo hemos hecho anteriormente. En un momento les muestro eh, nuestra plataforma en la cual están alojados cada uno de los cursos que vamos a dictar. ¿Ok? Entonces, este curso ya lo hemos dictado, pero lo hemos dictado en el año 2021. ¿Ok? 2022 no lo hemos vuelto a dictar, pero sí queremos cerrar el año impartiendo este programa entre los meses de diciembre, enero y parte de febrero, ¿no? Diciembre y enero, básicamente. ¿Listo? Bueno, y mediados de noviembre. Entonces empezamos el 14 de noviembre. Los contenidos son los siguientes. Aquí obviamente estudiamos las tablas, las figuras de los códigos, del código de 1.1 de cada uno de los capítulos. ¿Qué capítulos estudiamos? En el primer módulo estudiamos capítulos 1, 2 y 3. Son los capítulos de referencias normativas, requisitos generales, términos y definición. En el módulo 2 estudiamos el capítulo 4, que es diseño de conexiones soldadas. Módulo 3, estudiamos precalificación de la WPS. Estas son juntas precalificadas. Son juntas o procedimientos que no requieren ensayos mecánicos. Módulo 4 estudiamos el capítulo 6, el capítulo que hoy día hemos estado estudiando una partecita nomás de este código, de este capítulo, pero como pueden apreciar, hay bastante información por estudiar ahí, ¿no? Entonces, en el programa sí ya lo estudiamos de manera más profunda cada uno de los capítulos. Luego tenemos el capítulo 7, el módulo 5, es el capítulo de fabricación. Y finalmente estudiaremos el capítulo 8 en el módulo 6, que es el capítulo de inspección. Ahí vemos ya los criterios de aceptación para inspección visual y otros ensayos nuestros. ¿Listo? Entonces, información sobre este programa especialista en el código AWS 1.1. Aquí tenemos, por ejemplo, los horarios. El programa consta de 6 módulos, ¿sí? 6 módulos, con 6 semanas. Cada módulo se desarrolla en una semana, en el horario siguiente: martes de 8 a 10 p.m., jueves de 8 a 10, aquí está mal, sábado debe decir viernes, viernes de 8 a 10. ¿Ok? Son los horarios. Entonces, son 6 semanas. Cada semana son 3 días, de 8 a 10 p.m. Clases vía Zoom. Se dará acceso a los alumnos a nuestra plataforma virtual, en la cual se subirán las grabaciones de las clases. Entonces, usted, aparte de recibir las sesiones en vivo, online, también va a recibir las grabaciones, pero se va a suscribir a una plataforma, que es nuestra plataforma virtual, y ahí están todos los contenidos, todas las grabaciones, cada capítulo, cada tema está de manera organizada. Y va a tener acceso a esa plataforma por tiempo indefinido. ¿Listo? El total de horas de clases online son 36 horas más desarrollo de algunas tareas, algunos quizzes, cuestionarios. 12 horas, un total de 48 horas estudiadas, que es el número de horas que va a salir en su certificado. ¿Ok? Se entrega un certificado, por supuesto, al final, cuando culmina el curso completo, el programa completo. El precio de este programa es $370. Precio del programa AWS 1.1, $370, incluido impuestos y GBI, para cualquier alumno de Perú o de cualquier otro país. En los medios de pago, para los alumnos de Perú, cuenta BBVA en dólares, y para alumnos del extranjero pagan por PayPal o por Western Union, de los dos medios de pago. Listo, señores, pero dijimos que vamos a dar un beneficio a los que estén presentes en este webinar, que es el siguiente, ¿no? El precio de este curso, ya lo mencionamos, es de $370, ¿no? Vamos a hacer un cálculo rápido por aquí y vamos a hacer un descuento bastante accesible para ustedes. Vamos a ubicar la calculadora por acá. A ver, dado que ya estamos a pocos días de iniciar, ¿sí?
Vamos a dar un descuento especial del 30%, ¿ok? Entonces pagarían 370 por 0,7, $259 les estaría costando este curso, ¿ok? Tendrían entonces este descuento especial de 30%, ¿ok? 30%, a ver, son 250. Vamos a bajarlo un poquito más, ¿ya? 370, vamos a descontar el 35%, ¿ok? Vamos a descontar el 35%, pero ahí queda ya el precio final y con ese precio ya estarían pagando solamente $240, ¿ok? Es un curso, un programa que vale la pena, ¿sí? Es una inversión que realmente va a valer la pena. Se va a conocer los capítulos principales de ese código. Ah, ya, les comento rápidamente, ¿ya? Entonces, esto queda así. 35% de descuento pagarían solamente $240. Si usted está interesado, tal vez no tiene ahorita exactamente ese precio, ese valor, puede separar su matrícula hoy o mañana, ¿sí? Con $50, con $100, con lo que tenga, pero ya al momento de iniciar el curso ya tendría que abonar el monto completo, ¿no? Pero está abierto ese beneficio hasta el mismo día que inicia, hasta el 14, ¿ok? Entonces, con todo este beneficio, y les muestro rápidamente para finalizar la plataforma a la cual van a tener acceso ustedes, ¿no? Esa es nuestra plataforma virtual, digital, en la cual alojamos cada curso que dictamos, lo vamos grabando, subiendo a la plataforma. Entonces, esta es nuestra plataforma Intech Academy. Somos, por si acaso, una institución miembro de AWS, autorizados para en los programas, en los cursos y también en los certificados, colocar el logotipo de AWS, la Sociedad Americana de Software. Bien, por aquí están todos nuestros cursos, ¿no? Por aquí quiero mostrarles la edición anterior de este curso, de este programa, ¿no? Por aquí está. Programa de capacitación continua, le llamamos en esa ocasión, en 2021. Y eso se dictó en su momento y, por ejemplo, ya acá están grabadas todas las sesiones. Entonces, usted va a tener acceso también a esta plataforma y usted va por módulos. Por ejemplo, módulo 1, ahí están todos los temas. Cada uno es un video, ¿no? Capítulo 1, alcances. Capítulo 2, referencias normativas. Esos son los términos y definiciones. Módulo 2, diseño de conexiones, del capítulo 4, ¿no? Capítulo 5, precalificación. Ahí están todos los temas. Precalificación. Capítulo 6, calificación. ¿Sí? Y aquí, hasta el capítulo 8. En todos los temas. Grabados. Entonces, usted va a tener acceso, aparte de las sesiones online en vivo, va a tener acceso a esta plataforma con las grabaciones, como lo ven acá, organizadas por tema. Y va a tener acceso por tiempo indefinido, por cierto, a esta plataforma. ¿Listo, señores? Entonces, les voy a compartir toda esta información. Yo sé que tienen algunas preguntas, ¿ok? Eh, para efectos prácticos nada más de estas presentaciones, esto es un tema expositivo, más que todo informativo, pero ya cuando usted accede a cualquiera de nuestros cursos, ya ahí tenemos las consultas abiertas, el chat abierto, el micro abierto, para cualquier consulta del código o de algún tema en particular del curso. Listo, cualquier consulta lo van a hacer llegar, por si acaso, por favor, a este número WhatsApp, por aquí lo tengo. Le hacen una captura de pantalla, ahí está, ¿no? Ahí está. A este número WhatsApp, que es mi número personal, yo le respondo y le damos el cupón de descuento del 35% para todos los interesados, o a ese correo, cualquiera de los dos. Listo, ahí dejo unos segundos a este número para que lo puedan tomar una captura de pantalla o lo puedan anotar. Listo. Y ya estamos cerrando sesión prácticamente. Un gusto estar con ustedes. Gracias por su presencia, cada uno de los participantes de diferentes países. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Seguimos haciendo webinars semanales, 1 o 2 webinars a la semana de diferentes temas. Ya se acerca también, por si acaso, el curso de entrenamiento CWI, que empieza el 9 de diciembre, ¿ya? Pero en el siguiente webinar vamos a hacer una presentación también del curso de entrenamiento para inspectores y soldados certificados CWI, es decir,